Precisamente López Obrador ha sido muy enfático en la transparencia y el combate a la corrupción, sobre todo en el sector energético, pero en el ámbito público. Justo me acompaña esta noche la doctora Irma Sandoval. Ella es la futura secretaria de la Función Pública, una pieza clave en este próximo gabinete. Muchas gracias por estar con nosotros, Irma. Gracias a ti, Jorge Hermano, a tus órdenes. Doctora, como pocas personas conoces el fenómeno de la corrupción. Bueno, yo creo que todos lo hemos padecido en este país, todos lo conocemos, pero sí, efectivamente, me honro de mi carrera académica, en donde durante más de 20 años ya hemos estado estudiando acuciosamente las políticas públicas sectoriales que necesitamos para su combate. ¿Estamos condenados a la corrupción los mexicanos? ¿Es un asunto cultural, como planteó en su momento el presidente Peña Nieto? No, afortunadamente esa visión está completamente superada y ha sido criticada de forma enfática por nuestro presidente hoy electo. Y todo el mundo lo sabemos, no hay un ADN de corrupción en los Porque mexicanos. Si no ya valimos, ¿no? Exacto, es una visión totalmente derrotista, es una visión totalmente pues desoladora. Y además nosotros lo que tenemos es un pueblo verdaderamente muy trabajador y harto de la corrupción. Hay un fenómeno que nos está empujando hoy a combatirla, que es la impunidad. Sí. La impunidad como la hermana siamesa de la corrupción, y ni una ni otra son destinos fatales para México en lo absoluto. Hay corrupción porque existe la impunidad, pero también como existe la impunidad hay corrupción. Sí, ¿Cómo le van a hacer para atacar ese círculo desde la administración pública, doctora? Efectivamente, es un círculo vicioso. Como todo el mundo sabe, el presidente electo nos ha dado la directriz de repensar las estructuras orgánicas del nuevo gobierno. No queremos ese gobierno oneroso. Y nosotros que teníamos, digamos, que tenemos hoy todavía una Secretaría de la Función Pública con 3 subsecretarías, vamos a quedar con 2 nada más. Una subsecretaría va a estar dedicada al combate de la corrupción, y otra subsecretaría va a estar dedicada al combate de la impunidad. El arma fundamental de esta Secretaría de la Función Pública es el derecho administrativo sancionador. Y entonces, en esa vertiente, es decir, de las políticas para el combate de la corrupción y de las políticas para la aplicación de las sanciones, es que vamos a trabajar con todo ahínco, con toda fuerza. Ahora, hemos visto este asunto que ha presentado López Obrador, el tema de contratos en el sector energético, pero hablando de contratos en el ámbito público, ¿cómo le van a hacer para que ahora sí liciten las cosas y no sea, bueno, incluso simulación? Es una licitación, una invitación restringida, pero ya sabemos quién va a ganar. ¿Quién es el amigo del funcionario público o quién es el empresario que le metió a la campaña y es el que saca raja de todo esto? ¿Cómo le van a hacer? Y en particular, ¿cómo le vas a hacer para ponerle lupa a los contratos? Bueno, lo primero es aplicar la norma de forma correcta. Sí. La norma nos obliga a tener licitaciones transparentes, abiertas y reales, como dices tú. No se trata de buscar retratos hablados del contratista preferido, del político en turno a cargo de la Secretaría. Lo clásico, ponle estos candados que solo yo los puedo tener, entonces yo voy a ganar seguro. Yo le llamo los retratos hablados de los contratistas. Y no vamos a tener más eso. De hecho, vamos a tener indicadores de desempeño en las compras públicas, poniendo lo que se llaman las cláusulas sociales, es decir, cláusulas que nos ayudan a mejorar la competitividad y la sociedad, porque son cláusulas ya sea medioambientales, ya sea cláusulas de respeto a los derechos fundamentales laborales y de las comunidades que están prestando sus servicios a las empresas que le venden al gobierno, a los contratistas. Entonces, lo que queremos son cláusulas sociales, como por ejemplo, no tener intercambios con empresas que abusen de los derechos laborales de los mexicanos, o no tener intercambios con empresas que abusen del medio ambiente. Estas son algunas cláusulas sociales medioambientales. Incluso podemos pensar en cláusulas sociales también de perspectiva de género. Como sabes, la dominación del hombre sobre la mujer en general sigue prevaleciendo en todos los ámbitos, y no se diga en esta competencia económica propiamente que tendría que tener, digamos, superada esa situación. Y entonces una perspectiva de género no está para nada inconexa de cláusulas sociales que estarán metidas en la nueva normatividad rumbo a un nuevo régimen de contrataciones. Y lo básico es cambiar esta relación tan desigual, en donde hoy por hoy tenemos el 80% de adjudicaciones de dedito, de adjudicaciones directas, o un 15% de invitaciones a 3 amigos.
de las invitaciones restringidas. Entonces, incluso son tus 3 empresas, exacto, ¿no? Son del mismo las 3 empresas. Eso va a cambiar, Jorge, eso va a cambiar. Eso garantizas que va a cambiar. Nosotros ¿Le pueden dar la vuelta a la ecuación? Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es fomentar precisamente la competitividad a través de estas licitaciones, donde ya no son las licitaciones tradicionales como estamos acostumbrados, sino como te decía, con cláusulas que nos ayuden a auspiciar, a proteger los derechos de todos los mexicanos. Doctora, cuando dice López Obrador justicia y no venganza, ¿qué significa? ¿Que puede haber una discrecionalidad en la aplicación de la justicia? No, de ninguna manera. No, lo que tenemos que pensar, Andrés Manuel es uno de los más grandes estudiosos de la historia, ¿no? Entonces, lo que queremos es relanzar nuestro sistema político, nuestro sistema en este caso administrativo, nuestra normatividad para el auspicio de la nueva función pública, aprendiendo de la historia, pero no quedándonos atrapados en la historia de corrupción, en la historia de impunidad que efectivamente nos ha marcado, pero que ya no tiene por qué ser este deshonor que carguemos los mexicanos en el futuro. Entonces, eso es la cuestión de justicia, pero no revanchismo, no buscar por buscar, no venganzas, pero sí no va a haber impunidad. Es decir, vamos a cerrar los escándalos que nos tienen a todos los mexicanos hartos, a todos los mexicanos llenos de oprobio. Eso no tengas duda. O sea que van a revisar de atrás para adelante. Vamos a revisar todo lo que esté sujeto a revisión, todo lo que no esté bien revisado. Vamos a cerrar los expedientes y vamos a dar justicia y vamos a dar esta cuestión de combate a la impunidad. No solamente el combate a la corrupción, que además somos los principales interesados como nuevo gobierno en someternos a los más altos estándares, tanto de fiscalización, de auditoría, como de transparencia, sino también a los más altos estándares internacionales de observación, de observancia y de fiscalización internacional. Para ir cerrando la entrevista, doctora, te va a tocar revisar la tarea del Poder Ejecutivo, es decir, de tus compañeros secretarios. Sí. ¿No te vas a tocar el corazón, aunque sean del mismo partido y digas, no, bueno, es que este era muy amigo o buena onda o se portó bien, pero pues está haciendo cochinadas? No, mira, 2 cositas en esa pregunta que es muy importante. En primer lugar, no vamos a tener una actitud, yo no soy la policía, somos un control preventivo, ex ante, un control de equipo para, evidentemente, frenar las cuestiones indebidas, para frenar la corrupción, para eliminar la corrupción de tajo y para combatir la impunidad. Eso está claro, pero es un control preventivo, donde es fundamental que caminemos juntos para que nuestra revisión, ahí sí, externa, nuestra revisión legislativa, pues actúe y sobre todo para que la justicia ponga las sanciones necesarias. Hoy tenemos ya un sistema más complejizado, el Sistema Nacional Anticorrupción, donde la Secretaría de la Función Pública también tendrá un asiento importantísimo en esta secretaría, en esta coordinación en el Sistema Nacional Anticorrupción, y por ello es que no tengo ninguna cuestión que me frene al respecto de hacer una revisión preventiva, cooperativa y para frenar la corrupción. Doctora, por último, ¿en qué se va a reflejar el combate a la corrupción? Porque es importante combatirla también desde la función pública. Bueno, por eso, porque necesitamos una función que verdaderamente... Te lo digo, por ejemplo, una ama de casa, ahora que nos está viendo, dice, bueno, pues, ¿y a mí qué? No, la función pública ayuda porque hay un derecho fundamental que le atañe directamente al ama de casa, y es el derecho humano a una buena administración. Esa ama de casa va a tener su... Mejores servicios. Va a tener su INE, va a tener su acta de nacimiento, va a tener un buen trato en las oficinas públicas, va a tener todos los entregables de la función pública de forma expedita y sin tener que poner un solo quinto en coimas, en mordidas, en pagos indebidos. Entonces es un derecho fundamental, hay un derecho humano a una buena administración. Nosotros lo vamos a auspiciar, lo vamos a defender. Y el coyotaje se va a terminar. Se va a terminar. Muchas gracias, doctora. El espacio se queda abierto. Muchas gracias. Y esperemos poder tener entrevistas periódicas para que nos digas cómo va la evolución, ya sobre todo cuando tomen funciones. Estaré atenta a tus invitaciones. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti.